Bueno, retomamos bienes de uso donde dejamos en el primer video hoy. Vamos a arrancar con métodos que hay para hacer esa distribución a lo largo de la vida útil que tienen los bienes de uso, que llamamos depreciación o amortización de los bienes de uso y otros activos depreciables que también los hay, además de bienes de uso, que es lo que les pedí de tarea arriba en la clase 1, que averigüen y que piensen ustedes. ¿Qué otros activos sufren y vamos a registrar depreciación? Bien, partimos del deber ser. ¿Sí? El deber ser, fíjense a qué apunto. A los objetivos de la contabilidad. Brindar información útil sobre el patrimonio y sus cambios. Para que sea útil tiene que representar la realidad del patrimonio y los resultados de la gestión económica durante el ejercicio. O sea, el método que yo debería elegir para depreciar los bienes de uso tiene que ser acorde con esto, que represente la realidad de los resultados y del patrimonio. ¿Cuáles son los métodos que se ajustan a esto, o se ajustarían a esto? Son aquellos que, lo marco acá, bien, que tienen una vida útil, perdón, cuando el bien tiene una vida limitada en función de su producción, ¿sí? ¿Qué tengo que usar o en qué me tengo que apoyar o basar para depreciar el bien de uso en los distintos ejercicios? Las unidades a producir con él. O sea, tengo que estimar su vida útil en términos de cuántas unidades me va a permitir fabricar. 100. Si el primer ejercicio fabriqué 20 unidades, bueno, con esos números calculo la depreciación correcta o la parte del costo que tengo que imputar al primer ejercicio, como gasto o como costo de fabricación de otros bienes. Si no tuviera ese activo la posibilidad de medir o calcular su vida útil en términos de unidades a producir o a fabricar, la segunda mejor opción es basarme en las horas en que lo utilizo, ese bien. ¿Sí? Ese es el deber ser. Son los métodos razonables. Ahora, como les digo acá, sin embargo, es frecuente por simplicidad y a veces, como dice Newton, ¿cómo es? Bueno, por comodidad, más que simplicidad, que no es lo mismo exactamente, por comodidad, empleamos métodos que se basan en la duración de la vida útil del bien. Y ya cuando hablo de duración me estoy refiriendo a tiempo, a cuántos meses va a durar, a cuántos años va a durar, que no necesariamente refleja la capacidad de servicio del bien, ¿sí? O la vida útil real. Pero a veces nos apoyamos y adoptamos esos métodos. Como digo acá, sin considerar el hecho de que a lo largo de su vida útil, algunos bienes se utilizan con distinta intensidad. Cuando usamos estos métodos, en función de los cuales depreciamos por años, ya como hicimos con la computadora, ¿sí? Supongamos que eso era un rodado en lugar de una computadora y decíamos, bueno, la vida útil es 5 años, divido el costo menos el valor de recupero en 5 años. Y todos los años deprecio lo mismo. Bueno, ahí me alejé de la realidad, porque ahí voy a estar registrando todos los años la misma depreciación, sin preguntarme, sin tener en cuenta, si un año lo usé, u otro año no lo usé, o lo usé medio año, o lo usé un mes de 12 meses, a todos los años le voy a tirar la misma depreciación. Bueno, eso claramente no representa, el que quiere pensarlo en el enfoque A, no representa el desgaste real del vehículo, y a los que les gusta pensar en el enfoque B como a mí, y no representa un trato justo entre todos los ejercicios. No es un prorrateo razonable del costo del bien a lo largo de su vida útil. ¿Está claro? Bueno, entonces, lo ideal que es esto. A veces se emplean estos métodos, por simplicidad, por comodidad, o a veces porque no hay otra opción.
Porque yo para poder depreciar en función de las unidades a producir, tengo que conocer de antemano cuántas unidades en total va a producir el bien, y todos los años me tienen que informar cuántas unidades hemos producido. Son datos que a priori debería tenerlos, ¿no? Porque el primero me lo da el fabricante y el segundo me lo da el gerente de producción. Pero bueno, no importa, por ahora lo dejo ahí. Son cosas para que ustedes piensen. Bueno, ya saben cuál es el deber ser. Ahora vamos a abordar los principales métodos, o los más conocidos, algunos de ellos. Dividiéndolos en dos. Los que más nos gustan, o el deber ser, basados en la producción total del bien, los que mejor reflejan el desgaste o el prorrateo de los costos, los que mejor reflejan la depreciación real, y por otro lado, aquellos que se basan en la duración esperada de la vida útil económica, en términos de meses o años, que en algunos casos puntuales reflejan muy bien el desgaste o la depreciación, mejor dicho, y el prorrateo de los costos, pero en muchos casos no. Vamos a empezar con estos, basados en la producción total del bien. Déjenme ver, confirmar que esté grabando. Sí, bien. Empezamos con los primeros, con ejemplos, como siempre. Repasen, si quieren acá pausen, ponen pausa y repasan los conceptos que vimos hoy en la hoja 2. ¿Qué es el valor a depreciar? ¿Qué es el importe de recupero? ¿Qué es el valor origen? Bien, yo continúo. El importe a depreciar, valor origen menos valor de recupero, se divide por la cantidad de unidades, en este método, cantidad de unidades que se espera obtener por el uso del bien a lo largo de lo que llamamos su vida útil. ¿Sí? Toda la capacidad de servicio del bien. O sea, ahora vamos a ver qué es. Se obtiene así la cuota de depreciación en términos de, o expresada en términos de, pesos por unidad. O sea, la depreciación en términos de pesos por unidad a depreciar. Supongamos esto, compramos una máquina cuyo costo, valor origen, es 500.000 pesos, total de unidades a fabricar, que me lo dice el fabricante, 1.000.000 de unidades, valor de recupero al término de su vida útil, que lo estimo yo, junto con los ingenieros, y miro revistas de bienes usados, digo, bueno, cuando lo termine de usar o cuando se agote su vida útil de 1.000.000 de unidades, vamos más o menos a obtener 50.000 pesos limpios por su venta, que va a servir como chatarra a alguien, por el tipo de bien que es la maquinaria, ¿no? Bien, esos son datos que tengo, que me dio el fabricante, el gerente de producción, junto con los cálculos que hice yo, datos. Importe a depreciar. Primer cálculo que hago. 450.000 pesos es el importe a depreciar, que está dado por el costo, que es el valor origen, menos el valor de recupero. 450.000 pesos es el importe a depreciar, a distribuir a lo largo de toda su vida útil, en función del método de depreciación que yo elija. En nuestro caso, la cuota, con el método que ya elegimos, la cuota de depreciación por unidad producida, que es en el término en que tengo definida la vida útil, unidades a producir, es 0,45 pesos por unidad. ¿Cómo obtengo esto? 450.000 pesos es el importe a depreciar, dividido la vida útil total expresada en este caso en unidades. La capacidad de servicio total que tiene este bien, 1.000.000 de unidades. 450.000 dividido 1.000.000 de unidades, 0,45 pesos en el numerador, unidades en el denominador. Pesos por unidad. ¿Qué quiere decir? Que si en el primer mes de uso fabriqué una unidad, ¿cuánto va a ser la depreciación? 0,45 pesos unidad por 1, 0,45 pesos. Si en el mes 2 fabriqué 10 unidades, ¿cuánto va a ser la depreciación? 0,45 pesos por cada unidad, por 10 unidades,
4,50 pesos de depreciación del mes 2, y así. Si entre la fecha de puesta en funcionamiento y el cierre del ejercicio, acá fíjense que por algo remarqué en negrita puesta en funcionamiento, porque para remarcar algo, los bienes de uso, ¿cuándo comienzo a depreciarlos? ¿Cuando los compro? ¿Cuando los instalo? ¿O cuando los comienzo a usar? Cuando los comienzo a usar. Ahí comienza el cálculo y la aplicación de la depreciación, cuando comienzan a ser utilizados. Hasta ese momento no los deprecio. Entonces, entre la fecha de puesta en funcionamiento, cuando lo comienzo a utilizar, y el cierre del ejercicio del primer año, se fabricaron con esta máquina 10.000 unidades. Eso no lo saco yo de la nada. Eso le pido todos los años o todos los meses un informe al gerente de producción que me diga cuántas unidades se fabricaron en el periodo que yo tengo que depreciar. Me dice, Iván, 10.000 unidades este año. Perfecto. La depreciación entonces del primer ejercicio será 0,45 pesos por unidad, pesos por cada unidad, por 10.000 unidades que fabriqué. La depreciación de este primer ejercicio es 4.500 pesos. Bien, ¿qué registramos en función de esta operación? La compra lo puse acá para que quede, es anecdótico, ya lo saben. Cuando compré la maquinaria, registré maquinarias, 500.000 pesos, Banco Nación, si la pagué con transferencia, 500.000 pesos. Lo que me importa es esto, ¿no? Estamos hablando hoy de esto. ¿Cómo registro contablemente la depreciación? Dijimos, una cuenta de resultado negativo, depreciación maquinarias, resultado negativo, disminución del patrimonio neto, ¿sí? El patrimonio neto está a la derecha, entonces la disminución, ya a esta altura está repasando esto, es medio loco, pero bueno, la disminución el aumento del patrimonio neto va a la derecha, disminución a la izquierda, depreciación maquinaria, resultado negativo, 4.500 pesos. Y acredito, para reflejar la disminución del activo, depreciación acumulada maquinarias por 4.500 pesos. Recuerden que es depreciación acumulada maquinarias, una cuenta de naturaleza activo, ¿sí? Que nace, aumenta y tiene saldo acreedor porque es regularizadora del activo. ¿Sí? Bien. Entonces, grábense esto. Acá hago un paréntesis, porque estas cuentas las van a repetir, se van a cansar de repetirlas. Son muy parecidas las dos cuentas, el nombre que le damos a las dos cuentas. Fíjense, una sola palabra hay de diferencia entre la cuenta de resultado y la cuenta de activo. Una palabra, que es la palabra acumulada. La cuenta de depreciación solita, depreciación maquinarias, es la cuenta de resultado negativo, gasto del ejercicio. Y la cuenta de depreciación acumulada maquinaria es la cuenta de activo, la regularizadora de maquinarias, la que todos los años va a ir acumulando la depreciación de los ejercicios anteriores más las de este ejercicio. Acuérdense, esa palabrita es la diferencia entre la cuenta de gasto y la cuenta de activo. Bien, particularidades de estos métodos basados en unidades producidas u horas de uso, que son los ideales, dijimos, para la mayoría de los bienes, no para todos. Primero, son cosas que ya saben, ¿eh? Necesitamos información de los técnicos de la empresa o del fabricante, de la máquina o de lo que haya comprado como bien de uso, que me indiquen cuántas unidades en total voy a poder fabricar a lo largo de su vida útil. De hecho, esa es la definición de su vida útil o su capacidad de servicio. No es en términos de años ni meses, sino en términos de unidades. Me lo tiene que decir el fabricante o mis ingenieros. Eso por un lado. Y por otro, cada mes o cada año que yo necesite registrar contablemente la depreciación, dependo de ellos, porque ellos me tienen que indicar a mí que informar, se los voy a pedir yo por escrito, me tienen que informar cuántas unidades se fabricaron con esa máquina en este mes o en este año, o cuántas horas se usó la máquina durante este mes o durante este año. Necesito que ellos me lo informen, y yo con eso
contador, calculo la depreciación y la registro. Bien. Estos son los métodos basados en la producción, unidades de producción. Vamos a los otros métodos, que a veces son más o menos, son estimaciones muy burdas y a veces sirven. Sin embargo, son, aclaro, los que más se usan. Sobre todo en empresas pequeñas y medianas. Bien. Métodos entonces basados en la duración esperada de la vida útil económica del bien. Duración en términos de meses o años, como cada uno quiera. Acá tenemos que distinguir en métodos constantes o de línea recta. ¿Qué es esto? Lo dice el nombre. Yo divido la vida útil de un bien de uso en años. ¿Y qué es un método constante o de línea recta? Así. O sea que voy a depreciar todos los años lo mismo. Y si fueran meses, todos los meses lo mismo. Bien. Por el contrario, tenemos métodos crecientes por suma de dígitos y decrecientes por crecientes y decrecientes. Yo elijo para explicarles este método creciente por suma de dígitos y decreciente por suma de dígitos porque son los más sencillos, crecientes y decrecientes. ¿Qué es esto? Creciente es que la depreciación va a ir de poco el primer año, va a ir aumentando hasta mucho el último año. Y decreciente al revés, que al principio, los primeros años o meses, voy a depreciar mucho y voy a ir cada vez depreciando menos. Cada uno tiene su explicación o sus justificativos. Algunos sirven más para un tipo de bien, otros sirven más para otro tipo de bien. Dentro de los métodos constantes, a su vez tenemos 3 opciones. Pueden ser más, vamos a ver 3 opciones. Una es la correcta, o la mejor de las 3, claramente, sin lugar a duda, que es la última, que es un método mensual, o base mensual, le decimos. ¿Qué implica esto? Que si el primer ejercicio compré este bien de uso a la mitad del ejercicio, no tengo que depreciar un año entero. ¿Cuánto tengo que depreciar? Bueno, 6 meses. Y si lo compré, este bien de uso, no lo compré, lo comencé a usar el último mes del ejercicio, en diciembre, ¿cuánto tendré que depreciar? ¿Todo un año? No, un mes. Ese es el mejor de los 3. Y después hay, ya estamos dentro de suposiciones, hay supuestos que son considerar año de alta completo y considerar año de baja completo. ¿Qué es considerar año de alta completo? Este bien de uso que compré en junio, mitad del ejercicio, julio, el ejercicio va de enero a diciembre. Lo compré en julio justo, a la mitad. Si adopto base mensual, deprecio 6 meses. Si elijo o considero año alta completo, voy a depreciarlo un año entero, como si lo hubiera empezado a usar el 1 de enero. Bien. ¿Qué es año de baja completo? Lo contrario a año de alta completo. El primer año, el año en que lo comencé a utilizar, haya comenzado a utilizarlo el 1 de enero, el 30 de junio o el 29 de diciembre, no me importa. El año de alta no lo deprecio en este caso, porque voy a depreciar entero el año de baja. Ahora vamos a ver ejemplos. Claramente, estamos en un método que es estimado, digamos, el mejor de los 3 es considerar los meses del primer ejercicio que realmente lo usé. ¿Ah? Los meses a partir del mes en que comencé a utilizarlo. No tengo que depreciar los meses anteriores del primer ejercicio. Pero bueno, a veces por simplicidad y otras por comodidad, ¿qué hacemos? Año de alta completo. Vamos a ver cada uno de ellos. Método constante o de línea recta. ¿Sí? Tenemos las 3 opciones que vimos recién. ¿Qué implica línea recta constante? Ya lo dijimos. La depreciación imputable a cada periodo, que puede ser mes o año, depende la empresa si deprecia mensual y registra mensualmente o anualmente, que dependerá, ya vimos, si hago informes contables mensualmente y la depreciación seguramente la tenga que hacer y registrar mensualmente.
Y si solo presento los estados contables una vez por año, basta con que la haga al cierre del ejercicio. No necesito hacerlo todos los meses. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en Contabilidad 1? Vamos a registrar el cierre del ejercicio. Pero tengan presente que no necesariamente es así. Entonces, la depreciación imputable a cada periodo se calcula dividiendo el importe a depreciar por la cantidad de periodos que integran la vida útil del bien, que debemos estimarla previamente. Me lo puede decir el fabricante, en el caso de maquinarias, o, que esto es algo que acá no está escrito, pero es importante, o en el caso de un auto, supongamos que compra la empresa una camioneta, el fabricante no me dice cuántos años de vida útil tiene, y tampoco necesito que me lo diga, porque distintas empresas le van a asignar distinta vida útil a esa misma camioneta, porque eso va a depender de, primero, los gustos o cuánto tiempo use la empresa la camioneta. Hay empresas que cuando ya está un poquito gastadita, la cambian. Tienen la suerte que pueden. Y hay empresas que la usan 25 años la camioneta, hasta que no anda más y la tienen que tirar por ahí. Entonces va a depender de los usos que le da la empresa, de la política de mantenimiento que le hagamos a esa camioneta. Si le hago buenos mantenimientos cuando hay que hacerlos y no me salteo ninguno, seguramente tengo una vida útil mayor la camioneta en esa empresa con respecto a otra empresa que no le hace cambio de aceite, no le hace cambio de correas y demás. Bueno, entonces, en ese caso va a depender de la política de la empresa. Y especialmente lo que la empresa tenga como costumbre o le dé la gana en cuanto a qué hago con las camionetas. Las uso 5 años, las uso 10, las uso 20 hasta que no dan más. Entonces cada empresa define la vida útil en función de esto que acabamos de decir. Bien, ejemplo. Compramos una máquina, la misma que hoy, solo que vamos a cambiar el método de depreciación. El costo era 500.000 pesos. La vida útil, que había, en el caso anterior la habíamos estimado en 1.000.000 de unidades, bueno, ahora no. Ahora la máquina no la voy a depreciar en función de las unidades. Voy a hacer algo más fácil quizá. La voy a depreciar en función de los años de vida útil que yo estimo que va a tener. ¿Sí? 3 años. Valor de recupero, lo mismo, 50.000 pesos. Importe a depreciar, el mismo. 450.000 pesos, que era lo que me costó, menos el valor de recupero que voy a obtener por su venta cuando termine la vida útil de 3 años. Eso es 450.000 pesos, lo que tengo que distribuir. Entonces, fíjense que hasta acá no cambió nada. Importe a depreciar, 450.000, y en el caso que vimos hoy, importa depreciar de esta máquina 450.000. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? El método que voy a usar para distribuir esos 450.000 pesos de importe a depreciar a lo largo de su vida útil. Hoy vimos, hicimos el ejemplo con las unidades producidas. En función de eso iba a distribuir la depreciación a lo largo de la vida útil. Acá lo voy a hacer en línea recta en función de una vida útil de 3 años que definí. Línea recta, y después vamos a hacer el otro ejemplo también. Bueno, entonces, si el ejercicio económico inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de 2019, considerando que la máquina fue adquirida, acá hago un cambio. En lugar de adquirida, ustedes saben que la maquinaria hay que comenzar a utilizarla a partir del momento en que comienza a ser utilizada. O sea, la maquinaria, tendría que poner acá, comenzó a utilizarse el 15 de julio. ¿Qué registramos el 15 de julio? Maquinarias a Banco Nación cuando la compramos. Llega el 31 de diciembre, tengo que registrar la depreciación. Esto ya lo saben, ya lo maduraron. 2 cuentas. Depreciación maquinaria, resultado negativo.
depreciación acumulada maquinarias, la del activo regularizadora. Déjenme confirmar que esté grabando. Sí. Bien. El tema es, ¿por qué importe? Si ya dije que iba a depreciar en función del tiempo y en línea recta, o sea, siempre lo mismo. Bueno, tengo distintas opciones. ¿Qué opciones tengo? La principal, base mensual. ¿Qué implica base mensual? Que el año en que comencé a utilizarla, que fue el 2019, no tengo que depreciarlo necesariamente entero, sino que tengo que preguntarme ¿en qué mes del ejercicio comencé a utilizarla? En este caso comencé a utilizarla en el mes 7. Entonces, ¿cuántos meses del primer ejercicio la utilicé? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si les gusta con los dedos. 6 meses. Fíjense que estoy contando el mes de julio entero, para ahorrarme calcular días. O sea que estaría adoptando un método que podría llamar mes de alta entero. Bien. O sea, julio entero. La haya comprado el 2 de julio, la haya comenzado a utilizar el 2 de julio o el 30 de julio. No me interesa. Julio lo cuento entero, que fue el mes en que comencé a utilizarla. Entonces, ¿cuántos meses la utilicé? 6. Si la depreciación por año era 150.000 pesos, el año tiene 12 meses, el ejercicio económico. Y en el primer ejercicio de uso la usé 6 meses, ¿cuánto tengo que depreciar el primer año? La mitad, 75.000 pesos. Este Excel que lo tienen subido, fíjese que tiene los cálculos. Entonces, si yo adopto el método de línea recta constante con cálculo mensual, ¿sí? Que no es registración mensual, no registro todos los meses, registro a fin de año. El cálculo es teniendo en cuenta los meses que la usé en el primer ejercicio, cálculo mensual, acá tengo que poner 75.000 pesos. ¿Sí? Esa es la depreciación del primer año. ¿Cuánto va a ser la depreciación del año 2020, del ejercicio 2020? Un año entero, porque la vengo usando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Del ejercicio 2021, un año entero. Y del último año, ¿cuánto voy a depreciar? Medio año. ¿Por qué medio año? Porque si comencé a utilizarla el 15 de julio y tiene una vida útil de 3 años, 36 meses, ¿cuándo va a terminar esa vida útil? El 14 de julio del 2022. Lo voy a hacer con los dedos. 15 de julio del 2019 comencé a utilizarla. Acá está, 15 de julio 19. 3 años, ¿cuándo se cumplen? 14 de julio del 20, un año. 14 de julio del 21, 2 años. 14 de julio del 22, 3 años. Ahí culmina su vida útil, estimada por mí. Entonces, en el 2022, ¿cuánto tengo que depreciar? Todo enero, todo febrero, todo marzo, todo abril, todo mayo, todo junio. ¿Y los 14 días de julio los deprecio? No, Iván, porque ya depreciaste algunos días de más en el primer año. Entonces, en el último año tomás hasta el mes anterior, junio. O sea que deprecio en el 2022 6 meses. De los 3 métodos, obviamente este es el que podríamos decir que es un poco mejor que los demás. Vamos al otro. Año de alta completo. ¿Qué implica año de alta completo? Que voy a hacer de cuenta que el año, el ejercicio en que comencé a utilizar la maquinaria, ¿sí? No me importa si comencé realmente a usarla en enero, en mayo, en julio o en diciembre. Hago de cuenta que, o supongo que, la comencé a utilizar el primer día del ejercicio, desde el comienzo del ejercicio. Mentira, obvio, lo sé acá. Pero bueno, es un supuesto, es una simplificación para hacer cálculos más sencillos, nada más. ¿Qué implica eso? Que el primer año, el año en que comencé a usarla, voy a registrar depreciación por todo el año. Repito, pero es mentira, no la usaste todo el año, no importa, es una simplificación. ¿Sí? Bien.
Eso implica que en el 2019 voy a depreciar un año entero 150.000, fíjense acá, en el 2020 150.000, en el ejercicio 21 150.000, y en el ejercicio 22 de 2022, que utilizo la máquina hasta el 14 de julio, o sea, la utilizo medio mes y medio año y un poquito más, ¿cuánto voy a depreciar? Y obvio, 0. ¿Por qué 0 si la usé 6 meses? Bueno, pero depreciás 0 en el último año, no la depreciás esos 6 meses, porque esos 6 meses son los 6 meses que depreciaste de más en el ejercicio 2019. ¿Está claro entonces? ¿Qué implica depreciar año de alta completo? Que el año de baja no deprecio nada, porque si no me paso de rosca, deprecio más de lo que vale el bien, de lo que tengo que depreciar. Entonces, en este caso, la depreciación del primer año es 150. Año de alta completo. ¿Y qué implicaría año de baja completo? Bueno, lo contrario, año de alta. Si el año de baja, que es el ejercicio del año 2022, el ejercicio que va del 1 de enero 22, 31 de diciembre 22, lo uso del 1 de enero 22 al 14 de julio del 22, debería depreciar 6 meses. Pero como el supuesto que yo elijo es año de baja entero, completo, ¿cuánto voy a depreciar? ¿6 meses? No, completo, un año. Pero estás depreciando 6 meses de más. Sí, deprecio 6 meses de más. Son los mismos 6 meses que no voy a depreciar en el año 1. ¿Está claro? Para no pasarme. Entonces, año de baja completo, ¿qué implica? Que en el año de alta deprecio 0. Entonces acá, en el año de alta, el asiento sería por 0, no registro depreciación. ¿Por qué? Porque vas a registrar un año entero de depreciación en el ejercicio número 4, fíjense, en el 2022. ¿Sí? Entonces, los 6 meses de más que deprecio ahí, no los deprecio en el ejercicio 1. Bueno, acá un poco está la explicación de qué es año de alta completo, año de bajo completo, lo que les acabo de decir. ¿Qué es base mensual? Y acá repito una aclaración para que no cometan este error. Base mensual o depreciación, en este caso, calculada por mes, no implica que la registre todos los meses. ¿Sí? La depreciación yo la puedo registrar todos los meses, use el método que use. Acá lo que estoy hablando es de una empresa que registra, para ser fácil en contabilidad 1, que registra la depreciación siempre al cierre del ejercicio, la de todo el año, al cierre del ejercicio nada más, porque no hace informes mensuales ni trimestrales. Entonces, puedo tomarme esa atribución de registrarla al cierre, pero la calculo en base mensual. O sea, ¿qué es esto? Tengo en consideración, en el ejercicio número 1, cuando comencé a utilizarla, cuántos meses la utilicé. No deprecio todo el año, deprecio los meses que la utilicé, en el 1. En los ejercicios siguientes, deprecio todo el ejercicio, porque la usé desde el principio hasta el final. Salvo en el último que deprecio, los meses que la usé, que es lo que vimos acá. En el primero deprecio 75, 150, 150, 75. Bien. Vamos a ver lo que es creciente por suma de dígitos y decreciente por suma de dígitos. Suma de dígitos es una de las formas de registrar la depreciación creciente y decreciente. Hay otros métodos. Este es sencillo. Fíjense, vamos a partir de... El importe depreciar es lo mismo, 450.000 pesos. Porque no depende de esto, ¿no? Bien. La vida útil, lo mismo, 3 años. Solo que, en lugar de lo mismo en cada año, lo voy a hacer o creciente o decreciente. ¿Cómo lo calculamos? La depreciación de cada año en el método creciente, para empezar, va a ser en el numerador el número de año. O sea, en el ejercicio 1 que voy a poner acá, 1. En el 2, 2. En el 3, 3. Eso en cada año lo divido por la suma de dígitos.
1 más 2 más 3. ¿Por qué llegué hasta 3? Y porque la vida útil son 3 años. Si la vida útil fueran 10, en el denominador, ¿qué pondríamos? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Esto lo multiplico por el importe a depreciar, que es 450.000 pesos. ¿Qué me queda? Fíjense. En el método creciente, ¿sí? Una aclaración. Esto que ven acá, 1 más 2 más 3, ¿cuánto da? 6. Entonces, en el año 1, ¿cuánto voy a depreciar? 1 dividido 6. Un sexto de 450.000 pesos. ¿Cuánto es eso? 75. En el año 2, ¿qué voy a depreciar? 2 dividido 6. 2 sextas o 2 sextas partes del valor a depreciar. O sea que el doble que en el año 1. Y en el año 3, ¿qué voy a depreciar? 3 sextas partes del valor a depreciar. O sea, el triple que el año 1. Por eso me queda 75, 150, 225. Fíjense que es creciente la depreciación. Los primeros años deprecio menos y la depreciación va en aumento. Obviamente, si sumo la depreciación de los 3 años, ¿cuánto me va a dar? 450.000 pesos, que es el valor que tenía que depreciar a lo largo de los 3 años. De esta manera voy a prorratear y registrar como gasto del ejercicio 1, 75, como gasto del ejercicio 2, 150, como gasto del ejercicio 3, 225.000 pesos. Bien. ¿Qué dicen los defensores de este método? Dicen que si quiero reflejar el desgaste con la depreciación, quiero reflejar el desgaste de los bienes de uso. Los bienes de uso generalmente durante los primeros años de uso no se desgastan tanto porque funciona todo pipí cucú, y ya en los últimos años el desgaste se acelera y es mayor. Entonces dicen, tenés que usar este método. Al principio deprecia poco, o registra poco desgaste, y al final más desgaste. Decreciente es al revés, chicos. La depreciación del primer año, ¿qué va a ser? Acá en lugar de 1 pongo 3 dividido 6 por el importe depreciado. En el año 2, 2 dividido 6 por el importe depreciado. Y en el año 3, 1 dividido 6 por el importe depreciado. O sea, me queda justo al revés, fíjense. Me queda, lo que acá era la depreciación del 3, acá me queda en el 1. En el 2, que es justo el centro, coinciden. Y lo que acá era la depreciación del 1, acá me queda en el 3. ¿Qué dicen los defensores de este método? Porque no es casualidad. Alguien dijo, no, hay que depreciar así, porque muestra mejor la realidad de lo que tenés que representar y lo que tenés que mostrar contablemente. ¿Qué dicen entonces los defensores de este método? Que esto hay que usarlo para los bienes que tienen o son mucho más productivos y eficientes y producen más los primeros años. ¿Está claro? O sea, si el primer año produce mucho más que los otros porque empieza a funcionar más o menos y pierde eficiencia, bueno, si vos querés, que es lo que yo quiero, a lo que yo apunto, aparear ingresos que me permite obtener el bien, ¿sí? Con todos los costos necesarios para obtener el ingreso, bueno, este sería un método bueno, porque estoy realmente siendo justo, equitativo, o logro aparear ingresos, razonablemente ingresos, con costos. Si al principio rinde más, produce más, bueno, la depreciación, ponele más en los primeros años. No estoy diciendo que sea bueno, mejor o peor. Eso lo analizaremos después en una clase sincrónica. Digo lo que dicen los defensores de cada uno de los métodos. Podemos estar de acuerdo o no, o en algunos casos sí y en otros no. Como conclusión de esto, ¿hay un método que sea mejor que los demás en todos los casos? Yo, opinión personal, considero rotundamente no, porque una máquina que tiene un límite de vida útil o capacidad de servicio definido en unidades, correcto, depreciemos en términos de las unidades que fabrica cada año. Una notebook, por ahí yo me inclino más a decir, no, está bueno y refleja la realidad, depreciarla,
durante 3 años. Y los 3 años lo mismo, independientemente a cuántas veces apreté el teclado o cuánto la usé. Porque la notebook es un bien que su pérdida de valor, bueno, acá ojo que no estaría cumpliendo con otra cosita que yo defiendo mucho, pero la pérdida de valor de la notebook no se da por un desgaste o deterioro físico, se da por obsolescencia, naturalmente por el paso del tiempo, pasa a ser obsoleto este aparatón que tengo acá, que pesa 18 toneladas porque me lo dieron hace 6 años. Esta notebook no se fabrica más. Entonces la pérdida de valor está dada más por el paso del tiempo, que es la obsolescencia tecnológica del bien, que por cuántas veces la usé. Entonces ahí depreciar por el método de años de vida útil y en forma constante, no estaría tan mal. Bueno, son comentarios, después podremos pensar un montón de esto. Sigo. Eso que acabo de decir se los había dado de tarea en el video 1, así que ya solito les di la respuesta. No quise, perdón. ¿Cuándo y cómo registro la depreciación del ejercicio? Ante la pregunta de cuándo, depende. Sería bueno devengar la depreciación y registrarla todos los meses como hacemos con muchos gastos, ¿no? Con los gastos de sueldo, gastos de luz, gastos de teléfono y demás. Sería lo ideal. Especialmente, y es necesario que así sea, registrar mensualmente la depreciación, cuando la empresa emite informes contables mensuales, trimestrales, semestrales. Acá es una necesidad, tengo que reflejar la depreciación ahí, porque si no, no estoy mostrando todos los gastos, ni estoy mostrando realmente cuánto vale neto mi activo hoy. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Y también es necesario todos los meses, cuando este bien está afectado a producir o fabricar otros bienes. Porque si yo a fin de mes quiero determinar el costo de los alfajores que fabriqué, que tengo acá, ¿qué tengo que incluir en lo que me costó fabricar esa caja de alfajores? Un pedacito de la depreciación o del costo de compra de la máquina que usé para fabricar esto. Eso forma parte del costo. Entonces, si yo a fin de mes quiero tener el costo, ¿qué tengo que tener? La depreciación de esa máquina. Bien. Entonces, ¿cuándo? Mensualmente sería lo ideal. Es aceptable, y nosotros en Contabilidad 1 la vamos a registrar al cierre del ejercicio. Va a ser una registración diferida al cierre del ejercicio. Salvo que la venda antes del cierre del ejercicio. La venda o le dé de baja. Si por cualquier motivo, venta, destrucción, robo, donación, desafectación o lo que sea, yo dejo de usar un bien de uso y lo desafecto, ¿sí? Doy de baja el bien de uso, bueno, obviamente tengo que, antes de darlo de baja, depreciar hasta ese día, ¿sí? O por las unidades producidas hasta ese día, o por los meses transcurridos hasta ese día. Tengo que depreciar antes de dar de baja. ¿Cómo? Ya lo vimos en el video anterior introductorio. Debitando una cuenta que represente costo de otro activo, alfajores fabricados, o producto en proceso, o gasto, que es lo que vamos a hacer nosotros, o pérdida, dependiendo de la actividad a la que haya tenido afectado ese bien de uso. Nosotros en Contabilidad 1, como les decía, debitaremos en todos los casos, para simplificar, cuentas que representen gastos. Resultado negativo, puntualmente gasto. ¿Cómo las vamos a llamar? Depreciación, rodados, depreciación muebles y útiles, depreciación instalaciones, o gasto de administración, depreciación rodados, gasto de comercialización, depreciación rodados, que sería un poquito mejor. No importa, nos quedamos con esto. La más sencilla, no se compliquen en esto. La más sencilla. Depreciación, rodados. Depreciación, instalación. Bien, y acreditamos, como ya vimos también, siempre una cuenta regularizadora del activo que estoy depreciando.
que es la cuenta depreciación acumulada rodados, depreciación acumulada instalaciones, depreciación acumulada muebles y útiles. Ya lo dije en el video anterior, se confunden a veces las cuentas. Una palabra permite distinguir la cuenta de resultado con la cuenta de activo. La palabrita acumulada. La cuenta de depreciación rodado solita, sin la palabra acumulada, es una cuenta que representa un gasto de este ejercicio, resultado negativo. La cuenta de depreciación acumulada rodados, por ejemplo, representa la disminución o el desgaste acumulado desde que comencé a utilizarlo hasta hoy de ese rodado. Y es una cuenta de activo. Una palabra nada más. Bien. Entonces, con respecto a cuándo y cómo, el resumen lo tenemos acá. ¿Cuándo? A fin de cada mes, si es posible, o al cierre del ejercicio. ¿Qué cuentas? Debitando una cuenta de resultado negativo en contabilidad 1 por ahora, depreciación maquinarias. En otras materias más adelante van a ver que deprecian acá, que debitan acá producto en proceso, producción en proceso, etcétera, de activo. Acreditamos siempre la cuenta regularizadora de depreciación acumulada, maquinarias o lo que fuera, cuenta PASA, patrimonial del activo con saldo acreedor. Y el importe ante un mismo bien que lo uso de la misma manera, dos empresas tienen el mismo bien que lo usan de la misma manera, ¿van a depreciar exactamente todos los años, meses lo mismo? No, va a depender del método que elija para depreciar esta y el método que elija para depreciar la otra. Y puede haber, les aseguro, mucha diferencia. Bueno, lo van a ver ustedes entre un método y otro método. En cuanto a cuánto da cada año de depreciación. Entonces, ¿es menor el método que elijo para depreciar? No, no es menor. Porque esto es lo que voy a informar como gasto del ejercicio. No es lo mismo poner 10 millones que 30 millones de pesos de depreciación. Entonces es algo que hay que pensarlo antes de comenzar a depreciar los bienes de uso. Cuando los compro ya lo pensamos y lo definimos y lo escribimos. Bien, ya para ir terminando, el video, la clase 2, el video 2, nos va a quedar un video. Lo que les copio a continuación son partes importantes de la resolución técnica 17 que trata temas de medición contable, de cómo tenemos que medir contablemente los activos, los pasivos y demás. No les pedimos a ustedes que sepan las normas técnicas, las famosas RT o resoluciones técnicas, ni mucho menos que las estudien, pero yo a lo que apunto acá es que vean, que no les pase como me pasó a mí, que yo terminé la facultad y de golpe tenía una duda de si un bien que compré era bien de uso o no, y no sabía si era el libro, a dónde. Bueno, no, existe un manualcito que es así de cortito, que son las resoluciones técnicas y a lo que tenemos que recurrir cuando tengo dudas si esto es un bien de uso, si es una inversión o si es un bien de cambio, y cómo lo deprecio. Entonces, que se vayan familiarizando y que sepan que el día de mañana, cuando se gradúen y tengan que hacer contablemente algo, bueno, el diccionario o el manual que tienen que ir a buscar son las resoluciones técnicas, a mente que pueden profundizar con algún libro. Pero fíjense, todo lo que vimos en 2 videos, no sé de cuánto, media hora, 40 minutos cada uno, está en una carilla y media por poco. Cuando se refiere a depreciaciones, dentro de lo que es el tratamiento de los bienes de uso, fíjense cómo lo define, o cómo dice que hay que calcular, o qué dice que hay que tener en cuenta, perdón. Para el cómputo, el cálculo de la depreciación, se considerará para cada bien de uso su medición contable, ¿sí? Lo que nosotros llamamos valor origen, lo que me costó en su momento, que mantengo eso en la cuenta principal, su naturaleza, esto se refiere no a activo pasivo, se refiere a si es un rodado que circula, que si sufre desgaste, si sufre agotamiento, si es un pozo de petróleo, a eso se refiere con la naturaleza, lo que va a definir cómo lo tengo que depreciar. Su fecha de puesta en marcha, cuando comienzo a utilizarlo, digamos, que es el momento a partir del cual deben computarse depreciaciones. O
sea, tengo que computar depreciaciones desde que mi proveedor me lo pone arriba del barco en Estados Unidos. No, Iván, hasta que no empeces a usarlo, no deprecies nada. Todo lo que tiene flecha es lo que yo les marco como importante para mí. Si existen evidencias de pérdida de valor anteriores a la puesta en marcha, debemos reconocerlas. Lo que no di en clase, no pierdan tiempo acá porque no es para contabilidad 1. O sea, hagan hincapié en mis flechas. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Dijimos A, B, C, D, E. Su capacidad de servicio a ser estimada considerando. ¿Qué es la capacidad de servicio? Es lo que hasta ahora llamamos vida útil. ¿Sí? ¿Cuánto lo puede usar? ¿10 años? ¿1.000.000 de unidades? ¿50.000 horas? ¿14.000 kilómetros? Eso es la capacidad de servicio. La toca estimar considerando el tipo de explotación en que se utiliza el bien. No es lo mismo una camioneta utilitaria que usa una empresa constructora para tirar palas, carretillas y trompitos ahí atrás que la destruimos, que un utilitario que se usa como remis o para llevar y traer turistas de Estados Unidos, no sé, del aeropuerto. Entonces, el uso es distinto. Entonces, el tipo de explotación en que se utiliza el bien apunta más o menos a eso. La política de mantenimiento seguida por el ente. Si yo le hago buenos mantenimientos, puedo estimar que su vida útil va a ser mayor con respecto a una empresa que no le hace los mantenimientos, que seguramente su vida útil sea más corta, o porque se funde el motor, o porque sufre un desgaste mayor. Entonces, eso también influye. La posible obsolescencia del bien debido, por ejemplo, a cambios tecnológicos o en el mercado de los bienes producidos mediante su empleo. Obsolescencia que sufre, por ejemplo, esta notebook en la que estoy grabando. Bien, esto lo voy a dejar pasar, la posibilidad de que algunas partes importantes integrantes del bien sufran un desgaste o agotamiento distinto al resto de sus componentes. Repito, lo que no tiene flecha no es importante para mí en conta 1. Esto yo se los mencioné la vez pasada, que si tengo una máquina o un tractor, o no sé, ¿en qué puedo aplicar? Piensen, por ejemplo, yo les doy un ejemplo de donde trabajo, en las centrales eléctricas, o cualquier máquina, piensen, no pasa nada. Puede que una parte que representa la mitad del valor de ese bien, que son todos los fierros, toda la estructura, dure 20 años de vida útil, sin que tenga que hacerle ningún cambio ni nada, pero el motor, que es la otra mitad de lo que vale esa máquina, no llega a los 20 años nunca, tiene una vida útil de 8 años. Entonces, ¿cómo corresponde depreciar esto? ¿Deprecio todo el bien en 8? ¿Todo el bien en 20? No, las dos cosas están mal. Tendría que cuantificar lo que representa el motor en plata y depreciarlo en 8, y lo que representa todo lo demás, la estructura, y depreciarlo en 20. A eso apunta esto, ¿no? La posibilidad de que algunas partes importantes integrantes del bien sufran un desgaste o agotamiento distinto al del resto de los componentes. Si quiero distribuir bien el costo de esta máquina en los años en que me permite obtener ingresos, tengo que hacer eso necesariamente. ¿Siempre lo hacemos? Por supuesto que no. Como verán, soy muy crítico en algunas cosas, pero bueno. El valor neto de realización, esto es importante. ¿Qué más tengo que tener en cuenta para calcular la depreciación? El valor neto de realización que se espera tendrá el bien cuando se agote su capacidad de servicio, determinado de acuerdo con las normas de la sección bla, 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 bla. Lo que implica considerar en su caso los costos de desmantelamiento del activo y de restauración del emplazamiento de los bienes. Esto es lo que llamamos valor de recupero al final de su vida útil, que está dado por, supongamos, una máquina que la voy a, cuando termina su vida útil, tengo que desmantelarla, lo que implica un trabajo importante de ingenieros, de técnicos, de maquinaria, de grúas y demás, que me lleva una semana y me cuesta 1.000.000 de pesos, tengo que desmantelarla con ese costo de 1.000.000 de pesos y la voy a vender. Y de la venta obtengo 2.000.000 de pesos. ¿Cuánto es el valor de recupero? 2.000.000 de pesos que obtengo por la venta, menos lo que me cuesta todo ese desmantelamiento, puesta arriba del transporte, etc.
O sea que el valor recupero es 2 millones menos 1 millón, 1 millón de pesos. Bien, sigo. Me voy directo al último párrafo. Acuérdense, las flechitas me interesan. Si apareciesen en algún momento nuevas estimaciones fundadas de la capacidad de servicio de los bienes, o sea, que cambió la capacidad de servicio, los años de vida útil, las unidades que puede producir, etc., que cambió su valor recuperable final, o de cualquier otro elemento considerado para el cálculo de la depreciación, las posteriores a ese momento, calculadas, me dice la norma, teniendo en cuenta esta nueva estimación. O sea, hasta acá depreciaste de esta manera, suponiendo que te iba a durar 10 años. Llegado el año 5, por nuevos elementos que hay, algún cambio tecnológico, legal o lo que fuera, no importa, vos ya sabés o estimás que en lugar de quedarle 5 años más, le van a quedar 8 años más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Corregir todo lo que hice para atrás? No, no. Lo que te queda hoy de valor residual, depreciarlo en lugar de 5 en 8. Eso lo vamos a ver en la práctica. Cambiar de ahora al más el cálculo. Lo que está para atrás ya está. Digamos, no se debió a un error, no te equivocaste, hiciste las cosas bien con los elementos que tenías. Hay elementos nuevos. ¿Qué hago? ¿Hago las cosas mal porque las venía haciendo así y servían? No, no. Si podés mejorar las estimaciones de ahora al más, modificá de ahora al más los cálculos anuales de depreciación. Bien. Lo último. Modelo de costo. Bien, esto apunta a lo que vamos a ver en el próximo video de introducción teórica a bienes de uso y en el próximo Excel. Espero que sea hoy, y si no es hoy, lo vemos directamente en la clase sincrónica en un rato. ¿Qué me dice la norma contable? Dice, la medición contable de los bienes de uso se efectuará al costo original, lo que me costó, lo que llamamos valor de origen, menos la depreciación acumulada. Esa es la medición contable que tengo que darle a los bienes de uso al cierre del ejercicio o al momento de la baja. Bien, ya lo vimos eso. Ahora nos enfocamos en otra cosa. Fíjense lo que dice después. Las erogaciones que hagas posteriormente al reconocimiento inicial de un activo bienes de uso se incorporan como un componente de este, o sea, aumentan el valor de la máquina o del rodado, cuando el desembolso constituya una mejora y sea probable que el activo genere ingresos netos de fondos en exceso de los originalmente previstos. O sea, cuando yo hago una erogación sobre una maquinaria o sobre un auto y puedo demostrar que, en virtud de esa erogación, mejora ese bien. ¿Y qué es mejora? ¿Cómo definimos mejora? Mejora es cuando, luego de esa erogación, este bien de uso me permite obtener, como dice ahí, ingresos netos de fondos en exceso de los que ya tenía previstos que iba a obtener. O sea, me permite generar más ganancias de las que originalmente preveía o preví que iba a obtener con el uso de este bien. Eso es una mejora. Bien. ¿Y por qué puede originarse esos mayores ingresos netos de fondo? Por 4 razones que se pueden dar aisladas, una sola de ellas, o combinación de las 4. 4, acuérdense. Bien, esta erogación que podemos considerar mejora, según lo que dice la norma acá, cuando yo haga esa erogación, va a sumar al valor de la mercadería o del rodado. Entonces, rodado, que tenía un valor de 500.000, el valor origen, va a pasar a ser, no sé, 1,5 millones. ¿Sí? Activo esa erogación. Entonces, cuando, este ingreso neto de fondos en exceso o adicional a lo previsto originalmente, se puede originar por un aumento en la vida útil estimada del activo respecto a la originalmente prevista cuando lo empecé a usar. Si lo voy a poder usar más tiempo, obviamente todo ese tiempo adicional me va a permitir obtener más ingresos. Es lógico. Entonces, eso es una mejora, porque me va a permitir extender los años en que obtengo ingresos. Un aumento en su capacidad de servicio. No cambia la vida útil. Sigue siendo 10 años. Pero en cada año la máquina
aumenta la capacidad de servicio. O sea, me va a permitir durante los mismos años producir más unidades en cada uno. ¿Está claro? Bien, yo en este ejemplo del aumento de la capacidad de servicio, bueno, por ahora lo dejamos ahí. Una mejora en la calidad de producción. Repito, acá ¿qué hay acá? La vida útil es la misma, no aumenta. La capacidad de servicio es la misma, tantas unidades, pero mejora la calidad. ¿Qué implica que mejore la calidad? Que la misma cantidad de productos en el mismo lapso de tiempo, si son de mejor calidad, los podré vender seguramente un poco más caro. Y si los vendo más caros, costándome lo mismo, voy a obtener ingresos netos adicionales a los que podía obtener hasta ayer antes de la mejora. Y por último, el cuarto, una reducción en los costos de operación. Entonces, ¿qué es esto? ¿Aumenta la vida útil esta erogación? No. ¿Me permite fabricar más unidades por año? No. ¿Mejora la calidad de los productos? No. ¿Pero qué hace? Permite reducir los costos de producción. Entonces, voy a obtener los mismos ingresos durante los mismos años, pero los costos van a ser menores. Eso hace que el ingreso, los ingresos netos, que es ingresos menos costos, aumenten o sean mayores de acá en más con respecto a lo que tenía previsto hasta ayer antes de la mejora. Entonces, esa erogación es una mejora, decimos, la jerga la activamos, la sumamos al valor del rodado. Registramos rodado en el debe aumentando su valor. Todo esto que está tachado, olvídense, porque es complejo para analizar ahora. Y me voy al último párrafo. Las restantes erogaciones posteriores a la incorporación y a que comencé a utilizar el bien, se considerarán en todos los casos siempre reparaciones imputables al periodo en que éstas se lleven a cabo. Yo le agregaría acá reparaciones o mantenimientos, ¿no? Y esto es lo que llamamos gastos de mantenimiento, que es un resultado negativo del periodo en que lo hago, y gastos de reparación. ¿Cuándo es mantenimiento? ¿Cuándo es reparación? Una erogación es un gasto de mantenimiento cuando la hago para mantener la capacidad de servicio del bien. ¿Sí? Mantenerla. Ejemplo, el cambio de aceite periódico en el auto. El cambio de correa cada 100.000 kilómetros. ¿Qué logro con eso? ¿Mejora la capacidad de servicio originalmente prevista cuando lo compré? No mejora nada, es la misma la capacidad. Pero lo necesito hacer para mantener la capacidad de servicio del bien. Gasto de mantenimiento. Así registro el cambio de aceite, por ejemplo. ¿Y qué es un gasto de reparación? Son erogaciones que hago no para mantener la capacidad de servicio, sino para recuperar la capacidad de servicio que ese bien perdió por algún accidente, por algún siniestro, por algún hecho. Ejemplo, si hoy pago 10.000 pesos por cambiarle el parabrisas, que me agarró una piedra y se me rompió, eso no es un mantenimiento. No quiero mantener la capacidad, tengo que recuperar la capacidad de servicio que perdió a causa de ese accidente. Eso es un gasto de reparación. Tampoco es una mejora, porque que una piedra me haya roto el parabrisas, y yo lo que hago es ponerle un parabrisas nuevo, no estoy aumentando la capacidad de servicio del bien con respecto a la originalmente prevista, acuérdense, esa palabra es clave. No tengo que decir, este parabrisas nuevo mejora mi auto con respecto a el auto sin parabrisas. No, lo tengo que comparar con la capacidad de servicio originalmente prevista cuando lo compré. Esto lo que hace es recuperar la capacidad, no la mejora. Bueno, terminando. Lo último que me quedó, que agregué al final. No todos los bienes de uso se deprecian. Por ejemplo, no se deprecian los terrenos, ¿sí? Excepto que estén afectados a ciertas explotaciones agrícolas, que sí se deprecian. ¿Cómo compatibilizar, me pregunto acá, y quiero que lo piensen ustedes, cómo compatibilizar esto de que algunos bienes no se deprecian los terrenos con la alternativa B que yo les dije para pensar la depreciación o amortización?
¿Qué era eso? Era que necesariamente cuando yo hago una erogación importante o menor para comprar un bien de uso que me permite obtener ingresos durante muchos años, mucho tiempo, necesariamente tengo que, para que la contabilidad muestre bien los resultados de cada año, prorratear y distribuir este costo, esta inversión en el bien de uso, en cada uno de los ejercicios. Entonces, yo les planteo acá el ejemplo de una empresa que tiene un terreno baldío al costado de la sede y que la usa para estacionamiento de los empleados, de los autos. Es un bien de uso, se usa en la actividad. Bien, me costó 10 millones de pesos comprarlo. ¿Por qué no lo deprecio? Iván, si me dijiste que el costo de compra del bien de uso, necesariamente para que la contabilidad muestre bien los resultados cada año, vos tenés que distribuir esos 10 millones en cada uno de los ejercicios. Bueno, eso compatibiliza perfectamente con eso que yo les decía, ¿no? que quiero que traten de pensar de esa manera. ¿Por qué compatibiliza? Porque el terreno tiene una vida útil ¿de cuánto? ¿De un año? ¿De 10? ¿De 50? ¿De 100? ¿De 200? ¿Sufre desgaste, deterioro, obsolescencia o agotamiento? Ninguna de las 4 cosas. Entonces, la vida útil de este bien, les diría que es infinita o es muy grande. Entonces, yo voy a calcular la depreciación, si quieren mirarlo de esa manera, ¿no? Ahora, cuando calculo la depreciación, porque soy testarudo, ¿qué hago? Digo, 10 millones, que es el costo de este bien, ¿no? Si quieren valor, sin valor de recupero. El costo de este bien, que en realidad el valor de recupero es muy alto, entonces el valor a depreciar el importe a depreciar es muy chiquito, ¿no? Pero no importa. 10 millones de pesos. Dividido la vida útil. Si la vida útil es infinitos años, ¿cuánto me da? 10 millones, 1 millón, 100 millones o 1000 millones dividido un número muy grande abajo como infinito. 0. Bueno, por eso lo que tengo que imputar en cada año es 0. ¿Está bien? Entonces, no es que esto es una contradicción que el terreno no se deprecie con la alternativa o el enfoque B para pensar la depreciación. ¿Van bien? Bueno, esto es una introducción de bienes de uso. Este es el segundo video. Antes del jueves, que es hoy, les subo un material con lo que nos falta, que es la parte más difícil, que es lo que me voy a poner a hacer ahora, entre otras cosas, que es depreciación extraordinaria, no, nos falta, pero no es difícil. Erogaciones posteriores, algo vimos, gastos del periodo en que se concretan o lo incorporamos como mayor valor del bien de uso. Una erogación posterior, ¿es gasto de mantenimiento, reparación o mejora? Vamos a ver cómo se registra cada una. Cuando es una mejora, ¿qué tengo que hacer? Recalcular. ¿Qué tengo que recalcular? La depreciación de ahí en adelante, porque ya cambió el bien, ya vale un poquito más. Tengo que cambiar el cálculo de depreciación. No la forma de registrar, el cálculo, el importe anual de ahí en más va a ser distinto seguro. No obligatoriamente distinto, si quieren hilar fino. Probablemente distinto. Registración de un reemplazo total y o parcial, que es cuando compro un auto nuevo y la concesionaria, o un tractor nuevo, y la concesionaria me acepta el mío como parte de pago. Eso es reemplazo total. Entrego el mío como parte de pago de otro más nuevo. Reemplacé un bien por otro bien idéntico que cumple la misma función. ¿Cómo registramos eso? ¿Qué resultados tengo que reconocer? ¿Positivos o negativos? Que va a depender de cuánto vale para mi contabilidad hoy ese tractor viejo y cuánto me lo toma él en este trueque que estamos haciendo. Si él me lo toma por más plata de lo que para mí vale en mi contabilidad, voy a tener que reconocer un resultado positivo. Si él me lo toma por poca plata o menos de lo que vale para mí hoy en mi contabilidad, voy a tener que reconocer un resultado negativo. Lo vamos a ver. Y por último, lo que es el cálculo del valor recuperable. Valor límite, BNR o valor de utilización. Bueno, terminamos el segundo video. Nos quedan estos temas que vamos a ver, les diría, directamente en la clase sincrónica de hoy, jueves. Bueno, como les dije hoy, continuamos luego.